Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal. Como no lo vio en TV Noticias, yo soy Alejandro Contreras. Hoy es la noche del 11 de julio de 2025. El día de hoy vamos a estar hablando de Ovidio Guzmán porque esta mañana se ha declarado culpable en una corte allá en Chicago, Illinois. Esto como parte de su acuerdo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos, y ante esto la presidenta de México pues ha salido a cuestionar a ese país de pues que por qué si a estos presuntos criminales los ha catalogado como terroristas peligrosos, pues cómo es que se hacen acuerdos con ellos, ¿no? Cómo es que se sientan a negociar. Por supuesto, ya estaremos escuchando parte de las palabras de Claudia Sheinbaum en este sentido. Y hablando de estos acuerdos, pues hay incertidumbre por saber quiénes serán los personajes que delatará Ovidio, porque pues se ha especulado que Chávez Jr. fue uno de los primeros aludidos en estas declaraciones. Quizá surjan otros nombres de la facción, en este caso pues de Ismael Zambada, o personajes ligados a la política, pues que dicho sea de paso, muchos en la prensa corporativa aseguran que van a salir los nombres de políticos de la 4T involucrados, aunque por supuesto ya pues se sabía de antemano que eso era exactamente lo que iban a decir. Y también en esta noche vamos a hablar de las redadas que se siguen realizando allá en territorio estadounidense, porque pues están circulando por todos lados imágenes de personas que son llevadas a la fuerza por agentes del ICE en distintos lugares, como campos agrícolas, en obras, en la construcción, en las calles, hasta en baños públicos. Es realmente impresionante este despliegue anti-inmigrante ordenado directamente desde la Casa Blanca. Y ante estas acciones del gobierno de Estados Unidos, México ha respondido desde la presidencia, y ya pues existe una orden, ¿no?, para aumentar el presupuesto federal destinado a los consulados mexicanos en Estados Unidos, no sin antes señalar lo injusto que representan estas redadas, porque se están violando los derechos de estos migrantes, además de que estos esfuerzos impactarán negativamente la economía del vecino del norte. Es el pronunciamiento del gobierno de México en este sentido. Y si les parece, arrancamos aquí con toda esta información, ya que el día de hoy se dio a conocer la declaración de culpabilidad de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y en este caso se trata de Ovidios, que pues quien ha admitido ya el tráfico de sustancias ilegales a Estados Unidos, además de lavado de dinero y algunas otras cosas también, como lo podemos ver en esta información, esta nota que se ha publicado también el día de hoy. Eh, y se menciona acá más abajito: Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cargos de tráfico, lavado de dinero y armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en la organización de Sinaloa. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Guzmán López admitió haber supervisado la producción y el tráfico de grandes cantidades de, pues aquí varias sustancias, entre ellas Fenta, coca, meta, entre otras, hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente. Los términos del acuerdo, incluidas las recomendaciones de sentencia o acuerdos de cooperación, no han sido revelados por las autoridades estadounidenses. No es lo que menciona aquí la información. Entonces, pues este era el siguiente paso, ¿no? En este acuerdo que había logrado Ovidio. Sobre este tema, pues hay señalamientos que vale la pena leer también. Por ejemplo, por parte de Mike Vigil, quien es ex jefe de operaciones de la DEA. Él menciona que se trata de un asunto de venganza, lo que habría motivado a Ovidio a aceptar pues ser efectivamente, pues convertirse en testigo colaborador. Y en una entrevista, pues Mike Vigil menciona: mañana, o sea, hoy, Ovidio Guzmán se declarará culpable ante un juez en Chicago.
La audiencia será breve, simplemente para formalizar su declaración de culpabilidad. No se espera que revele mucha información en ese momento. Sin embargo, Ovidio está colaborando con los fiscales federales en Illinois. El narcotraficante ya presentó una declaración por escrito detallando todo lo que sabe sobre el cartel de Sinaloa y otros carteles, incluyendo políticos que los protegen, empresarios, y también bancos que lavan dinero para el cartel y empresas, por ejemplo, en China, que suministran precursores químicos para elaborar meta y fenta. Es lo que dice Mike Vigil, que esto último pues hay que tomarlo con reservas, ¿no? Porque pues siendo Mike Vigil parte del aparato de gobierno de Estados Unidos, aunque pues es un personaje ya retirado, pero pues desde luego que eso no significa que pueda haber un cierto sesgo, ¿no?, en lo que él pueda declarar, porque pues esto va muy en la línea con lo que pues la narrativa, ¿no?, que quiere imponer Estados Unidos, sobre todo acusando recientemente a bancos mexicanos y casas de bolsa de lavar dinero para estas organizaciones del crimen organizado, donde pues también presuntamente estarían involucradas empresas chinas que venderían los precursores químicos, ¿no? Más adelante en la entrevista mencionó Mike Vigil, para ellos esta colaboración también tiene un componente de venganza. El hijo del Mayo, Vicente Zambada, el Vicentillo, testificó contra su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, al igual que Jesús el Rey Zambada, hermano mayor, así que esto beneficia a Ovidio y Joaquín, pero también es una forma de ajustar cuentas. Eh, También explica Mike Vigil que cuando Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en 2023, ya estaba en contacto con Joaquín intentando convencerlo de entregarse para beneficio mutuo. Luego Joaquín tuvo la oportunidad de traer a Ismael Zambada a Estados Unidos, no a El Paso, sino a Santa Teresa, que pues así fue como se dio esa acción, ¿no?, de la detención, de la entrega de pues el Mayo a Estados Unidos. Y por último dice Mike Vigil, asegura que Jeffrey Lichtman, el abogado de Joaquín y Ovidio, niega que estén cooperando, pero hay pruebas claras de que sí lo hacen. Un ejemplo reciente es la entrada de 17 familiares de Ovidio y Joaquín a Estados Unidos. Dice Mike Vigil, en mis 31 años en la DEA nunca había visto que tantas personas más allá de la familia nuclear como esposas o hijos fueran protegidos de esta manera. Esto demuestra la importancia de Ovidio y Joaquín para las autoridades, ¿no? Es lo que menciona aquí en esta entrevista, que por cierto, la audiencia para Joaquín Guzmán López, el otro de los hijos del Chapo, pues fue reprogramada, ¿no? Y se espera para que se lleve a cabo también dentro de unos meses. Eso también pues va a haber que estar muy al pendiente, ¿no?, también con esa información. Entonces pues todos estos acuerdos que ha pactado Estados Unidos han sido pues muy polémicos, al grado de ser criticados por el gobierno de México en voz de la presidenta, a la cual desde luego vamos a escuchar pues qué fue lo que dijo el día de hoy en la mañanera, porque Claudia Sheinbaum pues ha venido insistiendo en este tema, y ella dice que hay una falta de coherencia del gobierno estadounidense en este tema, y en lo dicho pues vale mucho la pena escuchar parte de lo que dijo el día de hoy ahí en la conferencia mañanera. Se sabe que hoy va a confirmar Ovidio Guzmán su culpabilidad en Estados Unidos. Usted había mencionado que cualquier imputación que se realizara en estas declaraciones tendrían que demostrarlos en Estados Unidos. ¿La oposición ha manejado esto para decir, no, pues que esperan? La oposición va a decir cualquier cosa. Y sobre el juicio de esta persona, pues, es el juicio de esta persona. Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando. Y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada. Todo lo demás pues, es parte de un juicio que se lleva.
acá. Sí, un caso muy... Bueno, ahí ya empieza, pues le hacen una pregunta de otro tema, ¿no? Ahí a Claudia Sheinbaum, pero realmente pues digamos que pues ya son muy reiteradas estos señalamientos de parte de la mandataria. No se han echado en saco roto estas declaraciones, sí han tenido mucha resonancia en algunos sectores, inclusive ya salió el propio abogado del mismo Ovidio Guzmán a señalar este tema. Y de hecho, pues precisamente vamos a escuchar qué fue lo que dijo el abogado Jeffrey Lickman justamente después de que Ovidio se declarara culpable. Vamos a ver y escuchar estas imágenes aquí si les parece también. Con el abogado. ¿Qué tal? Quisiera hablar sobre algunos de los comentarios que hizo la presidenta Sheinbaum sobre este caso. Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de los Estados Unidos. La idea, creo que ella pedía por una extradición a los Estados Unidos. De alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición. Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán porque se dice que es un terrorista y nosotros en Estados Unidos no se negocia con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos se pensara traerlos a la Unión Americana. No estoy defendiendo al gobierno de los Estados Unidos, pero yo soy un abogado defensor, es algo que he hecho desde hace ya mucho tiempo. No estoy hablando de amigos míos, no estoy hablando de gente a la que yo estime, es gente a la que yo defiendo. Cuando piensan en mí, yo no soy el abogado defensor preferido del gobierno de los Estados Unidos. Pero la idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación y decisión, es absurda esa idea. Si pensamos en el general Cienfuegos, en el caso del general Cienfuegos, un caso bastante reciente, era el cargo de más alto rango en México al que se le imputaran cargos en Estados Unidos. Se le acusó de proteger a miembros del narco. Y después de que se imputaran cargos al general Cienfuegos, se insistió en que volviera a México porque México quería someterlo a proceso. Se le devolvió a México, donde fue exonerado de inmediato. Y no solamente se le exoneró, sino que el presidente de México dijo que la DEA había fabricado la evidencia que se presentó contra el general Cienfuegos, algo otra vez absurdo y algo peor. Entonces, el gobierno de México violó un acuerdo bilateral que tenía con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ahí tienen amigos de estas palabras y pues qué se puede esperar de pues un abogado que defiende a personajes de este tipo, que por cierto se menciona
que no solamente este abogado realiza la defensa de Ovidio, sino también de otros presuntos criminales, traficantes. Entonces, pues realmente es de llamar la atención, ¿no? O sea, este abogado dice que pues México está molesto porque Estados Unidos no lo incluyó en las negociaciones con Ovidio y porque no se dio información de capos que fueron llevados a Estados Unidos. Luego ya empieza ahí a mezclar peras con manzanas, habla del general Cienfuegos, y pues la controversia que se generó en aquella ocasión. De lo primero que dijo, pues el absurdo viene siendo de él, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que México haya querido participar en cualquier clase de negociación con Ovidio o con algún otro líder de la delincuencia. Y de lo segundo, efectivamente, pues hay una molestia, pero esa viene desde el sexenio pasado y más que nada fue por las formas, ¿no? Por las formas en que se llevaron a Ismael Zambada poniéndose de acuerdo con una facción, en este caso con la facción de los Chapitos, sin avisar absolutamente a ninguna autoridad mexicana sobre esta operación. En eso sí tiene todo el derecho México como país, pues, de decirle a Estados Unidos, pues, qué pasó, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hiciste, con permiso de quién. Y de alguna manera el gobierno gringo, pues, estaba acostumbrado a hacer lo que quería en México. Las cosas cambiaron en este aspecto con la llegada al gobierno de la 4T. Entonces, pues es algo que obviamente no les gustó para nada, ¿no? Y bueno, pues ¿qué dijo el gobierno de México sobre este tema? Que por cierto hubo una respuesta de inmediato ahí en una conferencia de prensa allá en Sinaloa, curiosamente. Y aquí tenemos las declaraciones del día de hoy también en este sentido. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta respondiendo al abogado de Ovidio Guzmán. Sobre todo por las declaraciones del abogado. Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos. ¿Te incomoda al gobierno de México que Ovidio sea testigo protegido? Son asuntos judiciales y ahí pues tiene que ver la fiscalía en el tratado de extradición que se tiene, que son tratados internacionales que se firman, en este caso entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y ahí pues es la propia fiscalía quien cumplimenta una orden de extradición y envía a esta persona a Estados Unidos y tiene que cumplirse pues el tratado de extradición. Eso es todo. El día de hoy hablamos en el Gabinete de Seguridad en la mañana sobre Sinaloa. Acordamos una serie de apoyos adicionales, que es importante que lo sepa el pueblo de Sinaloa. Los tres secretarios principales del Gabinete de Seguridad, el secretario Harfuch, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raimundo Morales, estarán aquí por lo menos una vez cada 15 días desarrollando el Gabinete de Seguridad para apoyo. Digo por lo menos, si es necesario más, será más. Están todos los apoyos de todas las instituciones de seguridad. Nunca vamos a dejar solo al pueblo de Sinaloa, nunca. Bueno, pues ahí está esta contestación directa, clara, contundente por parte de la presidenta. Entonces, pues ahí irrespetuosas, ¿no? Dice las declaraciones de este abogado. Es lo que menciona Claudia Sheinbaum. ¿Y qué dice la prensa? Pues, por ejemplo, esta periodista que sé que les gusta mucho escuchar a todos ustedes. Aquí entrevista a un disque experto en temas de seguridad. Dice: Ovidio hablará y podría arrastrar a políticos de la 4T que obviamente le compran todo lo que sea en contra de Morena de la 4T, pues le dan vuelo, ¿no? En todos sus programas. Aquí este cuate, este esbirro de Salinas Pliego de TV Azteca dice: se le viene la noche a la 4T y a la presidenta por el acuerdo entre Ovidio y el gobierno de Estados Unidos. Atypical, como no podría faltar. AMLO está en la lista
Ovidio entregará nombres de la 4T a Estados Unidos. Entonces, aquí también aplican este nado sincronizado de esta prensa carroñera para pues atacar al gobierno federal. Y pues va a dar muchísimo de qué hablar este tema. Todavía le queda pues mucho que contar a esta trama. Este tema de los Guzmán y sus negociaciones con los americanos, que seguramente pues será tema de siguientes videos, ¿no? Seguramente, y si les parece, pues vamos aquí al siguiente tema, ¿no? También de esta noche, porque pues sigue muy candente la agenda migrante, continúa en las primeras planas este tema debido a todas estas redadas por parte del ICE, y pues vemos que ha venido escalando, ¿no?, la tensión. Ya ha habido enfrentamientos directos entre manifestantes y estos agentes federales. Ya circulan varias imágenes en las redes sociales de estos enfrentamientos, como pues les vamos a mostrar aquí parte de estas imágenes, ¿no? Entonces, ante esta situación, Claudia Sheinbaum consideró como injustas, ¿no?, estas redadas. De hecho, ya vamos a entrar en detalle, pues, qué fue lo que dijo. Y de hecho, pues vamos a leer un poquito textual de pues, estos señalamientos. Dijo Claudia Sheinbaum: estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho a la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, y no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades también, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos. Estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos allá. Sheinbaum reiteró su respaldo a las comunidades migrantes. No son criminales, fueron allá a buscar una vida mejor para sus familias, pero los necesita Estados Unidos, necesita los trabajadores y las trabajadoras mexicanas, que son unos héroes y heroínas que sostienen la economía en el campo, en los servicios, en las fábricas. Y pues esas fueron estas palabras de apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para la comunidad migrante, que pues ha venido siendo seriamente afectada, ¿no?, por estas redadas y todas estas acciones totalmente anti-inmigrantes de la administración Trump. Y sobre este último tema que tocaba aquí Claudia Sheinbaum, pues tiene fundamento, ¿no? Porque pues hay informes que indican que la gran mayoría de personas detenidas por ICE pues no tienen ningún antecedente penal, ¿no? O sea, son personas que lo único que buscan pues es ganarse la vida honestamente, de una forma pues decente, y de ninguna manera son personas pues que anden buscando problemas, que se dediquen ahí a pues delinquir, para nada, ¿no? La gran mayoría de estas personas pues no tiene, como lo menciona también un estudio que les vamos aquí a mostrar, un informe que indica que 2/3 de los detenidos por migración no tienen, ¿no?, ningún tipo de antecedente. Y dice aquí abajito, menciona: la administración Trump ha redoblado su discurso y acciones en materia migratoria. El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, prometió el lunes pasado inundar la ciudad de Santuario con agentes para detener hasta 7,000 indocumentados al día, más del doble de la cifra actual, de acuerdo con medios estadounidenses. El Departamento de Estado, en la plataforma de X, publicó un mensaje de su titular, Marco Rubio, quien insiste en que se actúa contra criminales extranjeros, entre comillas, para proteger a los estadounidenses. Datos recientes, no obstante, contradicen esta narrativa. Un artículo publicado por el Instituto Cato, uno de los principales centros de estudios del liberalismo, con base en información del propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE,
revela que la gran mayoría de los migrantes detenidos no tienen condenas penales de ningún tipo. El reporte indica que solo 11% de todas las aprehensiones del ICE en el año fiscal 2025 corresponden a condenas por delitos violentos o contra la propiedad. Asesinos, violadores y pederastas representan menos del 7%. En contraste, los cargos son de carácter migratorio, como la entrada ilegal e infracciones de tráfico menores, las cuales, según el Instituto Cato, no existirían si se les hubiera concedido estatus legal a los imputados, ¿no? Entonces, pues es parte de lo mismo, ¿no? O sea, como lo mencionó muy bien, si ustedes recuerdan, el presidente de Colombia, cuando tuvo ahí ese rifirrafe ahí con Donald Trump y se inconformó porque pues a sus connacionales los llevaban ahí esposados de una forma pues totalmente dándoles un trato pues de eso, ¿no? De criminales. Y pues ahí la petición fue del presidente de Colombia que se les quitaran las esposas, que los trataran con dignidad porque no eran criminales, solo eran personas que iban a trabajar dignamente, ¿no? Entonces, pues estudios como este, dan muestra clara de que las autoridades de Estados Unidos pues quieren distorsionar, ¿no? Esta información, pues obviamente sabemos que es un tema político, es un tema que lo usan como para hacer propaganda también, para darle una cierta lógica a su discurso intolerante anti-inmigrante, ¿no? Pues muy bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video por esta noche. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir atentos para más noticias y pues agradecerles mucho nada más aquí por el favor de su atención. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.